Bien, muy buenas tardes, estimados asistentes. Continuando con la realización de los seminarios que se hace cada mes, hoy nos acompaña el doctor Apolinar Albiter Hernández, cuyo título de su presentación es Materiales para la industria petrolera. Eh, eh, el doctor Apolinar Albiter es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Mexicano del Petróleo durante un periodo del 2002 al 2003 e ingresó como investigador científico en 2003. Sus principales áreas de investigación incluyen la selección de materiales, el análisis de fallas y la caracterización de materiales. Sus contribuciones a la comunidad científica incluyen la publicación de más de 50 artículos en revistas internacionales, la elaboración de 2 capítulos de libros, la obtención de 3 patentes, 62 derechos de autor y 3 registros de marca. Como parte de su compromiso profesional, ha participado activamente en la formación de recursos humanos, asesorando a 8 estudiantes de doctorado, 8 estudiantes de maestría y 4 de licenciatura. Además, ha fungido como evaluador ante el CONACYT desde el 2019 y como resultado de las líneas de investigación consolidadas en el IMP, ha contribuido al desarrollo de 4 productos innovadores que han beneficiado a la industria nacional mediante soluciones tecnológicas aplicadas a proyectos de innovación e investigación del Instituto Mexicano del Petróleo. La primera es el sistema de identificador de irregularidades de tubería y cementación de pozos productores de hidrocarburos. El segundo es detector de irregularidades en línea de acero. El tercero es mejorador del patrón de flujo tipo Venturi ajustable y automatizado. Y el cuarto es válvulas de seguridad en subsuperficiales. Bien, voy a dejar en el uso de la palabra al doctor Apolinar Albiter Hernández para que inicie con su presentación y al final de esta podemos realizar una serie de preguntas si tienen alguna duda sobre los temas que nos va a compartir el doctor Apolinar. Bien, doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. El auditorio es tuyo. Damos inicio, por favor. Sí, muchas gracias a todas y a todos los presentes. Están por aquí algunos colegas dentro del instituto que invité a esta charla que les quiero dar el día de hoy. Y bueno, la titulé como Materiales para la industria petrolera, y una filosofía a través de los años que he adquirido de experiencia es que no esperes que el material solucione las deficiencias del diseño. Quiere decir que si yo lo diseñé mal, no le voy a echar la culpa a que el material falló, o que el material no cumplió con los requerimientos que yo le solicité y para que funcionara adecuadamente. Eso lo vamos a ver en el transcurso del... Sí, disculpe, doctor, se apagó su micrófono. Perdón, buenas, Ahí está. perdón. El contenido de la presentación, bueno, vamos a dar una pequeña introducción de qué son los materiales, cuáles son los materiales más comunes o utilizados en la industria petrolera, el desempeño de los materiales y su integridad en los equipos o componentes que utiliza Petróleos Mexicanos. Vamos a hablar de una preselección y selección de materiales. Asimismo, la selección de materiales para equipos de producción y ductos, y algo muy importante, los retos en materiales de la industria petrolera. Vamos a hablar cuáles son los retos. Vamos a decir cuáles han sido las fallas más comunes que se han identificado del punto de vista de los materiales. Ahí está. Como introducción, los materiales más utilizados en la industria petrolera, bueno, son los aceros al carbono, son grados API o aceros ANSI, aceros inoxidables y aceros especiales. Aquellos especiales son, estamos hablando, los que tienen ya ciertos contenidos de níquel que nos van a dar alguna propiedad, resistencia a la corrosión, o aceros que tengan molibdeno, níquel, cromo, y que nos pueden dar una resistencia, una tenacidad para una cierta función. Y aleaciones especiales como de titanio, el titanio 4 aluminio, titanio 6 aluminio 4 vanadio, que es el grado militar, que también hemos utilizado aquí en la industria.
Bueno, los factores que influyen en esta selección de materiales en la industria, pues hay que considerar básicamente los contenidos de los fluidos que va a ser expuesto este material. Pueden ser el CO2, el H2S, cloruros o incluso el agua. ¿Y qué aplicación le vamos a dar? O sea, básicamente, no es nada más decir, yo necesito un material que va a estar expuesto a cloruros y que además tenga que soportar cierta presión o que este material tenga que tener una tenacidad para que cumpla una función específica en la cual yo requiero. Otra cosa que también hay que tomar en cuenta, esto, hablando ya de ductos, el medio externo, como es el suelo, tipo de recubrimiento que yo le puedo dar anticorrosivo. Y si hablamos de plataformas marinas, pues el sistema de protección catódica, ánodos de aluminio, ánodos de zinc, que me protejan todo lo que son las piernas de la plataforma, cuando están expuestas en el agua de mar. Y otro factor importante también es el costo, ¿no? Pues yo puedo seleccionar un material muy adecuado a las condiciones que yo requiero, pero lo más importante es el costo, que ese material sea compatible con mi necesidad que yo requiero. Bueno, la selección de cada material pues va a depender mucho de la vida útil esperada en el equipo, las condiciones que yo les comentaba de operación, presión, temperatura, la sanalidad, el costo, comparado con la aplicación y el cumplimiento de normas internacionales. Hay unas normas internacionales que aquí describo que son fundamentales. Si estás seleccionando un material o quieres tú ver el comportamiento del mismo, hay que considerar mucho lo que dice la NEI CMR 175, que a partir de hace unos años ya es la ISO 15156 en sus niveles 1, 2 y 3, que habla de la selección de materiales. Incluso hay un apartado que lo quise poner aquí explícito que habla de la resistencia al sulfídrico en producción de petróleo y gas. Otro de los más común utilizados es el API SPEC 6A y el API 17D, que habla de los materiales para los árboles y equipos submarinos. Y no hay que olvidar toda la normatividad que tenemos, el ASME sección 8, por ejemplo, para resistentes a presión, y toda la normatividad del ACTM que habla de las propiedades mecánicas de los materiales, por ejemplo, por hablar, el ACTM 8, que es para la resistencia a la tensión de los materiales, y así como para las durezas y otros tipos de materiales. Hay todo un estándar que se tiene que seguir un procedimiento para poder evaluar que realmente ese material cumpla con las condiciones que uno requiere. ¿Y qué es lo que queremos evitar? Pues queremos evitar esto que, como vemos aquí en la imagen, es una explosión de una plataforma QA alfa en la zona de Campeche. Esto fue el 22 de agosto de 2021. En Economía publicaron que hubo una falla de un material que provocó 5 muertes. Entonces, si nosotros, no nada más es que el material haya fallado, sino que también puede ocasionar pérdidas de vida humana, daños al medio ambiente y como vamos a ver por ahí otro ejemplo, lo que pasó con la empresa BP, que hubo una falla en la tubería y el equipo del preventor. Básicamente en Thunder Horse, que hubo una fragilización por hidrógeno en un manifold y el campo Popeye, que hubo una fragilización en el material, en el estrangulador. Me quiero enfocar a estos casos que han sido muy sonados en la industria petrolera, tanto nacional como internacional, como lo vamos a ver más adelante. Pues vamos a hablar ahora del tema del desempeño de los materiales y su integridad. Como les comentaba, este caso de Estados Unidos en el 2010, donde la plataforma Deepwater Horizon falló el preventor de reventones, así una traducción literal. Es un preventor que obtuvo un mal funcionamiento porque la tubería se desprendió debido al incremento de la presión de gas y petróleo. Y esto ocasionó un derrame, es el derrame más grande a nivel mundial que ha tenido la industria petrolera y que además de las pérdidas de vidas humanas, todo el daño que ocasionó al medio ambiente, ¿no? Esto está documentado. Imagínense, el análisis de falla se llevó alrededor del 2011 al 2014, o sea, casi 4 años en estudios para ver qué realmente fue lo que había pasado en esa plataforma. Si tienen por ahí oportunidad, los invito a que vean
Hay una película de este evento tan grande que hubo, se llama Deepwater Horizon, también es la película, y los comparto que si tienen oportunidad de verla, les va a gustar y se van a sensibilizar la importancia que tienen los materiales, ¿no? No es nomás seleccionar un material si cuando pones en riesgo la vida humana y el medio ambiente. Bueno, los que no están familiarizados más o menos cómo está la industria petrolera, nosotros tenemos nuestro yacimiento y de nuestro yacimiento sale lo que es el hidrocarburo, puede ser aceite, crudo, gas o agua, incluso también pues, con agua cuando ya tienen varios tiempos expuestos. Entonces, del flujo base a la superficie, tenemos en este caso de la Deepwater Horizon, con una plataforma flotante, y tenemos el nivel de medio del mar. Teníamos nuestro preventor exactamente en esta superficie y aquí es donde pasó la falla, ¿no? El preventor no aguantó la presión y esta presión la que regula aquí a través del preventor se sube a la superficie y aquí está el nivel del medio del mar y la plataforma flotante. Entonces, si ven aquí, hay unos pequeños rasgos de material que obstruyeron el funcionamiento del BOP. Bueno, ¿qué pasó en esta plataforma? Después de muchos años de estudio, se identificó que hubo ese desgarre de material y ese desgarre fue subiendo a la superficie y lo que hizo fue obstruir el funcionamiento del BOP. Más adelante vamos a hablar algo de cómo funciona un BOP. Los invito a que vean esta página de YouTube. Por ahí compartí la presentación que estamos viendo el día de hoy. Se las mandé a los colegas y que lo pueden distribuir. Bueno. El caso de Deepwater Horizon, básicamente es muy soñado porque no nada más afectó el medio ambiente y las pérdidas de vida humana, sino también la reputación de BP. BP es una de las empresas muy grandes petroleras de explotación de hidrocarburo, pero sin embargo, a través de este derrame que ocasionó la falla, pues su reputación pues cayó un poco y sus ingresos y todo se vieron afectados. Entonces, les comentaba el BOP, ahorita vamos a ver más adelante qué es un BOP. Este es lo que hacemos en México. Aquí los colegas que están aquí presentes, Miguel López, Emanuel, José David y otros colegas de aquí del trabajo, cuando yo ingresé a esta área hace alrededor de 5 años, empezamos a ver estos componentes que son equipos de control de presión. Si ustedes ven, este es el árbol, esta es una zona terrestre están haciendo una operación aquí y este BOP que vemos, muy similar al que teníamos allí en Deepwater Horizon, de varios brazos. Tenemos todo nuestro sistema de control de presión para nosotros podemos intervenir y hacer cualquier reparación en el pozo. Este es un ejemplo de un BOP que nos llegó aquí. Afortunadamente los colegas tienen mucha experiencia y han certificado diversos equipos que nosotros certificamos para la parte de la industria. ¿Qué es lo que hacemos? Realmente revisamos todos los componentes que tienen en su parte interna, como vemos los brazos, los rams. Aquí está una figura de los rams y vemos que realmente estén aptos para continuar con su función. En caso de que veamos que alguno de los componentes ya está muy desgastado o la pieza ya no funciona, lo que hacemos nosotros, cambiamos, diseñamos el material o hacemos ingeniería del funcionamiento de alguno de ellos. Este es el funcionamiento del caso de Deepwater Horizon. Si vemos lo que hizo fue que falló el preventor en esta parte y ya no pudo tapar. Su función es que si hay alguna fuga en la parte interna o hacia abajo, estos brazos tapen y destruyan el paso del fluido hacia la superficie. Entonces, uno de los sistemas que se han hecho a raíz de eso es que todos los BOPs ya ahora sean de doble brazo, que tengan redundancia y que nos permita evitar ese tipo de fallas que se han dado en la industria. Seguimos nuevamente, vemos que los preventores que no tengan ninguna fuga por parte de presión, aquí se vemos, es la parte interna que estén sellando completamente. Esta es la línea de acero, simulando la línea de acero. Y aquí vemos el laboratorio donde estamos haciendo algunas pruebas de presión, de hermeticidad y pruebas hidrostáticas, en las cuales este BOP tiene que evitar que haya alguna fuga
hacia el exterior. Entonces le inyecta presión en la parte interna, se presuriza, se hacen varias pruebas dependiendo el equipo, podemos llegar hasta pruebas de 15,000 o 22,000 libras por pulgada cuadrada. En conclusión, también hemos visto que en algunos BOPs a través de los años que ya tiene trabajando en la industria, pues hay una fuerte erosión en la parte interna. Recuerdo este equipo, lo que se le hizo fue un pequeño desgaste todo el interior y se diseñaron nuevos ramps. O sea, le dimos una tolerancia mayor para que evitáramos fugas en los brazos. Y esto, si vemos aquí, pequeñas trazas de erosión que ha ocasionado a través de los años el fluido por la presión propia interna de operación. Bueno, pues existen muchos factores que pueden afectar el desempeño de los materiales. Yo les comenté ahorita, vimos un ejemplo de un BOP, pero sin embargo en la industria petrolera podemos ver muchos materiales que pueden ser un acero al carbono y con una pequeña capa en la superficie que puede ser el cladding, por ejemplo. El cladding básicamente es una depositación por soldadura o puede ser por extruido y que es de una aleación resistente a la corrosión. ¿Qué quiero decir? Que si yo quiero un material, no necesito comprarlo todo el material, como vamos a hablar más adelante de los materiales más comunes, sino que puedo hacerlo de acero al carbono, pero con una pequeña capa o superficial, ya sea de un cladding o ahorita estamos estudiando algún recubrimiento como el boro. Tenemos un estudiante de doctorado aquí con nosotros de parte del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, que está haciendo su doctorado y está estudiando un recubrimiento de boro para unas piezas de unos componentes que es el Venturi. Bueno, otra cosa que también puede afectar son los tratamientos térmicos del material. ¿Qué pasa si yo seleccioné el material más adecuado para una función? Pero si yo exijo una cierta dureza y le digo, ¿sabes qué? Requiero cierta dureza para este material, pero no le digo el tratamiento adecuado que debe de ser. O sea, si nomás le pido al proveedor que me dé la dureza, pues él puede hacer un tratamiento superficial o puede ser un tratamiento completo de la pieza y me puede dar la dureza que yo le estoy pidiendo. Pero si nosotros seguimos bien el diagrama tiempo, transformación, temperatura, los diagramas famosos TT, 3T, esos nos permiten nosotros visualizar a qué temperatura tengo que llegar, cuánto tiempo y en qué tipo de enfriamiento puedo darle. Otro de los factores también que tenemos que evaluar es las pruebas no destructivas. Siempre es importante, si es un componente que va a estar a presión, si es un componente que va a soportar alta temperatura, pues tenemos que hacerle algunas pruebas que realmente cumplan con esas pruebas no destructivas. Otra parte es el control de calidad de los componentes de fabricación, lo que son la calificación de la soldadura, el control de la soldadura, si es soldable o si es un componente nada más que sea expuesto. Por ejemplo, hoy en la mañana estábamos platicando un tema de roscas en la perforación de los pozos que se daña mucho en la parte interna de la caja, entre la conexión entre el componente roscado en la parte interna. Me decía, oiga, doctor, ¿y sabe cómo podemos inspeccionar esa parte interna? Y digo, pues ahorita lo que se me ocurre serían pruebas no destructivas. Y si yo identifico mediante pruebas no destructivas, a lo mejor partículas magnéticas o en un cuarto oscuro, meterle un líquido fluorescente y que me identifique esas pequeñas manchitas, pues yo ya después podría hacer ultrasonido en el exterior. ¿Por qué? Porque al interior no lo puedo ver. Entonces, al exterior, a través de unas técnicas de radiografiado o ultrasonido, que me permitan ver si hay algún daño en el interior. Bueno, otros factores, pues es la selección de recubrimientos, el control de procesos de mecanizado, metalizado, ahí debe hacer, almacenamiento y transporte de materiales, así como el monitoreo de condiciones operativas en campo. Todos estos factores, nos pueden afectar el desempeño del material. Es muy importante considerarlos, tenerlos en cuenta para una buena selección del material o preselección que vamos a ver más adelante. Para seleccionar un material hay 3 puntos muy importantes. Una, que sea por una selección del material por experiencias pasadas. ¿Qué quiere decir? Si un material ya me funciona y tengo 10 años empleándolo, pues no lo cambies. Ese sigue funcionando. Pero si voy a variar una presión, una temperatura o una composición,
entonces sí lo tengo que cambiar, ¿sí? No porque me haya funcionado 20 años, quiere decir que me va a soportar las nuevas condiciones de operación, no. Entonces, hay otro mecanismo que es mediante normatividad, información de proveedores o análisis de corrosión. Aquí en el instituto hemos desarrollado un pequeño software cuando tenemos componentes de H2S y CO2, que tú le metes la información, le metes la presión, le metes la temperatura, le metes el contenido de CO2, contenido de H2S y te da el material que posible candidato pueda utilizarse. Y lo otro es un poco más costosa, más larga, más tiempo, que es una calificación de materiales a condiciones similares a la que está el servicio. Afortunadamente, el instituto cuenta con el Centro de Tecnologías de Explotación en Veracruz, el famoso CETEP. Por ahí tenemos unos equipos que podemos simular condiciones dinámicas, condiciones estáticas, a ciertas presiones y ciertos contenidos de H2S y CO2. Y bueno, una mala selección o errónea del material conduce a un material con un potencial de falla mayor y que el material sea más costoso a lo requerido. Vemos alguna imagen aquí, que hay una imagen de un colapso de un ducto que estuvo mal diseñado y bueno, la presión interna colapsó con la presión externa. Estos son los criterios fundamentales. Ahorita el instituto estamos llevando un proyecto para altos contenidos de H2S y CO2 y estamos haciendo pruebas de calificación de materiales. Les comentaba, esto es más tiempo. Llevamos alrededor de 6 meses y todavía no tenemos los resultados contundentes del comportamiento de cuánto puede resistir un material a condiciones de sulfídrico CO2. Ya cuando lo tengamos, ahí si tengo oportunidad, les vuelvo a compartir una presentación de estos resultados. Bueno, ¿qué significa una preselección del material? Pues básicamente es como que de todo el universo, de todos los materiales que yo tengo, voy a seleccionar 2 o 3 candidatos. Y de esos candidatos son los que posiblemente yo ya pueda hacer una selección del mismo. La selección del material es que ya tengo ese material y ahora te tengo que dar qué propiedades requiero, qué tratamiento térmico debe de llevar, qué dureza debe de tener, a qué va a estar expuesto. Entonces, el material ya seleccionado es cuando ya es el material candidato para que esa aplicación. Pero, ¿qué pasa a veces cuando yo estoy en la industria petrolera? Muchas veces seleccionamos un material, pero después el fabricante aquí en México no lo tenemos. Tenemos que importar ese material. Entonces, nos lleva tiempo. ¿Y qué otra opción tendríamos? Entonces me voy a la preselección del material. Si yo ya tenía 3 o 4 materiales y ya seleccioné uno, bueno, pues selecciono el que sigue o el que está a un lado, con el objetivo de que cumpla las características que yo requiero. Pero siempre hay que irnos por el material seleccionado. ¿Para qué? Para que cumpla esas condiciones de presión, temperatura, composición o que yo quiero que tenga cierta tenacidad o tenga cierta fragilidad el material. Hablando de para equipos de producción y ductos, el material, pues volvemos a los principales componentes, pues la composición del fluido, que va a estar en contacto la válvula o partes internas, la temperatura de servicio, los rangos de presión. Siempre es importante hacer un rango de presión, no decir que si mi prueba hidrostática es 1.5 veces la presión de operación y la presión de operación son 2,000 libras, y voy a probar 1.5, estaríamos hablando de 2 por 5, 10, son 3,000 libras, 3,500 libras. Yo tendría que probar a un porcentaje mayor del 20 o 30% hacia arriba. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si hay un golpe de ariete? ¿Qué pasa si hay una sobrepresión que no estaba manifestada o que algún componente falló? Pues que ese material soporte esa presión. Entonces, siempre yo recomiendo que se haga una sobrepresión del 20% del valor de la presión de operación. Y la prueba hidrostática, pues la hago a 1.5 veces a ese 20% más, ¿no? Efectos galvánicos debido a contacto entre diferentes materiales. Esto es muy común en la industria. A veces sí recubrimos nosotros nuestro material a lo mejor con un recubrimiento de zinc, pero ¿qué pasa si yo le pongo un acero al carbono en contacto con un acero inoxidable? Si hay un par galvánico en ese sentido, el que es menos ácido o que tiene cierta acidez es el acero, entonces el que se me va a ir es el acero al carbono. Bueno,
Eso hay que evitarlo, hay que evitar efectos de pares galvánicos. Podemos utilizar algunos aislantes, por ejemplo, vamos a hablar algo de partes no metálicas que pueden ser componentes de rubilo, o pueden ser de bitón, o pueden ser de otros materiales que nos permitan ese aislamiento y el contacto directo entre ambos materiales. Otro componente es la resistencia a la corrosión por hendiduras en sellos y en caras de bridas. Acuérdense que hendiduras, cuando tengamos nosotros esa cierta curvatura que tengamos en algún componente, entonces tenemos que aislar bien esas caras entre ellos para evitar corrosión. El uso de resistencia al desgaste para partes móviles es otra parte fundamental, o incluso cuando un metal está directamente expuesto, por ejemplo, a fluidos de arenas que trae por arena de fractura el hidrocarburo, pues hay que evitar poniéndole alguna parte no metálica, o ponerle algún recubrimiento que me resista esa erosión. Otra cosa es la temperatura y resistencia química para materiales metálicos, protección catódica. Les comentaba yo el caso de las piernas de las plataformas, el efecto del recubrimiento utilizado en materiales, la soldabilidad, la soldadura, la compatibilidad de materiales con los fluidos inyectados. Entonces, todos estos me da una preselección del material que yo voy a utilizar. Tengo que considerar todos estos factores que me permitan tomar una buena decisión. Y dentro de los aceros más comunes que tenemos en la industria, ahora sí ya vamos a pasar a los más comunes que utilizamos, es el acero al carbono. Sí, este es un acero al carbono que más se utiliza en tuberías de transporte, equipos de superficie, tanques de almacenamiento. Es un bajo costo, tiene buena resistencia mecánica, pero tiene una limitante a la resistencia a la corrosión en ambientes de H2S y CO2 y alta salinidad. También lo podemos aplicar en líneas de flujo, tuberías de perforación, con recubrimientos internos o inhibidores de corrosión. A este acero, siempre si está expuesto, por ejemplo, a un medio con CO2 o con H2S, en la mayoría le ponen inhibidores de corrosión, si habláramos nosotros que son ductos de transporte, ¿no? Otros aceros son como los aceros de baja aleación. Estos son muy comunes también. Ya le estamos adicionando cromo, molibdeno y níquel, que me van a permitir darle a mi acero una cierta resistencia, ya sea la corrosión, o me tenga una mayor resistencia si le incremento el molibdeno, mayor resistencia, pero también le puedo jugar con la tenacidad del material. Y si le agrego cromo, pues resistencia a la corrosión. Bueno, pues estos componentes los usamos básicamente en válvulas, bombas, árboles o cabezales de pozo. El que más se utiliza en la industria es el 4130, pero aquí en México, nosotros utilizamos mucho el 4140 recocido o tratado. Esos son los más comunes utilizados en la industria. Los aceros inoxidables también juegan un papel muy importante, más si estamos hablando de ductos submarinos, donde queremos que el material que esté allá abajo cumpla alrededor de 10 o 20 años de servicio, sin mantenimiento. Entonces, podemos empezar desde los aceros austeníticos, el 304, 316, el duplex, 22 cromo, 25 cromo, los superduples, que tienen una alta resistencia mecánica y una excelente resistencia a la corrosión bajo esfuerzo, que es el stress surprise cracking o el stress corrosion cracking, y a los ambientes de CO2 o de H2S. Estos se utilizan mucho en tuberías de producción, líneas umbilicales en las líneas submarinas, intercambiadores de calor. Bueno, ¿qué pasa con la mayoría de los ductos cuando nosotros usamos para equipos sistemas submarinos? Pues usamos el 13 cromo o 12 cromo. Estos nos permiten una alta resistencia a la corrosión. Estos ductos los vemos en países europeos, en países de Estados Unidos, donde llevan todo el transporte del fluido a la refinería, a tierra, desde el mar, ¿no? Entonces, yo quiero que me aguante este material ciertas condiciones. Una que puede ser el CO2, que es el gas, y la otra que sea el H2S, pero sin embargo vemos que tienen una limitante de resistencia a la corrosión. Y bueno, pues son muy buenos también para componentes de válvulas de bajo carbono en versiones soldables, disponible en las líneas de tuberías que son los supermartensíticos.
12 o 13 cromo. Hay los 316L, para mí me gusta mucho el 316L, no el 316. El 304 básicamente son para componentes o utensilios o instrumentos de medicina. El 316 o el 316L ya son para componentes de líneas de flujo, como vemos aquí en la imagen, o vemos también en los medidores de manómetros. Nosotros tenemos muchos manómetros aquí en la industria y que nos permiten que estos no se corroan, ¿no? En ambientes que pueden estar expuestos a intemperie o pueden estar en ambientes ácidos. Y bueno, aquí vemos una microestructura que causa agrietamiento por corrosión y esfuerzo. Si vemos, eh, cuando hay un agrietamiento, es como que no es que se vaya deformando el material, sino es una fractura completamente, ¿no? O sea, en un instante se truena ese material. Entonces, es una de las desventajas que tienen los aceros inoxidables, 304, 316, 316L, pero sí se utilizan en la industria, como son las líneas de flujo para abrir y cerrar válvulas en equipos submarinos que van a estar abajo hasta 3.000 metros de profundidad sobre el nivel del medio del mar, y o que van a estar en algunos componentes como los manifolds o algún otro componente submarino. Los aceros inoxidables austeníticos, estábamos hablando ya que tengan alrededor de 20 cromo. Estos son muy buenos, se utilizan en las tuberías y accesorios. Normalmente, si el material va a estar expuesto muchos años, se utilizan o se garantizan como es el Super Duplex, el 2507, que tiene 25 cromo, y este sí tiene una buena resistencia al H2S. Estos son, pero ya empezamos a hablar que su costo ya es más caro que un acero al carbono o que un acero inoxidable. Estamos hablando de 4 o 5 veces más caro de un acero al carbono. Otros aceros, que es el 22 cromo, una de las ventajas es que tiene aislas en su estructura de austenita y tenemos una matriz de ferrita. Estos materiales sí son buenos, también tienen una resistencia limitada al agrietamiento por sulfídrico y no es resistente al agua de mar, está limitado a menos 50 grados centígrados para resistencia de impacto. Eh, Tienen una dificultad de soldar, ya no son fácilmente, estos los utilizamos como componentes, como válvulas, en las cuales nosotros nos permitan que tengan cierta resistencia el material y que el buen desempeño de la misma. Les mencionaba anteriormente el 25 cromo, con 7 níquel y 3.5 de molibdeno. Normalmente lo utilizamos en lo que son los tubing de acero inoxidable. Si ven aquí, vemos lo que les comentaba. Estos tubos de aquí son de 316. Y si vemos, ellos en un reemplazamiento de un tubo que se dañó, pusieron el 25 cromo. Entonces, si bien al 25 cromo no le pasa nada a través de los años, pero en el caso del 316, pues sí, tenemos cierta picadura más y va a estar expuesto a ambientes salinos, por ejemplo, en una plataforma que va a estar al sistema de olaje. Esto le va a permitir que haya una cierta concentración de cloros que le va a estar afectando al 316. Y al 25 cromo, pues no le hace nada, ¿no? Déjeme ver. Pasamos a las aleaciones de níquel. En la industria, dependiendo el campo, dependiendo las condiciones donde yo voy a extraer el hidrocarburo, algunas empresas lo que ellos quieren es que no tengan problemas en sus componentes o en sus materiales y ellos migran a aleaciones 625 o Inconel 825 o el Haster Alloy o el Monel K500, por ejemplo, en donde estos materiales sí son altamente resistentes a la corrosión, son altamente resistentes a la temperatura y en presencia de H2S y CO2. Normalmente son para equipos submarinos, para pozos con alta presión, alta temperatura, partes críticas en contacto directo con fluidos corrosivos y además que cumplen la ventaja de esas normas que yo les decía, que es la NEIS MR 175, la ISO 156, para ambientes de servicio amargo. Estos sí son muy buenos, pero estamos hablando que comparado con un acero al carbono, pues andas alrededor de 9 veces más su costo. Si uno me cuesta $1, el otro me cuesta 9 pesos. Otras aleaciones especiales como es el MP35N y el titanio.
Estas ya son superaleaciones que nos permiten una alta resistencia a la corrosión, o sea, sí son súper buenos. Normalmente los usamos en la aeronáutica, aeroespacial, donde necesitamos resistencia, que sus condiciones nos permitan obtener, por ejemplo, el titanio 6 aluminio, 4 vanadio, lo utiliza mucho en la industria este, aeroespacial, que les permite que un avión esté funcionando a altas alturas, a altas velocidades de flujo y que les permita una alta resistencia, ¿no? Pero su costo es elevado y su uso es limitado para aplicaciones críticas. O sea, ¿por qué? Porque es muy caro, pero sí son muy buenos. Estos son los últimos de aleaciones. Otros materiales que utilizamos en la industria eh, petroleras, o es el material no metálico, son los polímeros o los compósitos. Puede ser el material PIC, el PTFB, el nylon y los materiales compuestos reforzados con fibra de vidrio, por ejemplo. Esto lo utilizamos para sellos, empaques y recubrimientos internos y los elastómeros. Hay una diversidad, el más utilizado aquí en México utilizamos el Vitón, que es para O-rings o sellos para altas temperaturas y resistencia química. Y se aplica mucho en los BOPs, en las válvulas, en los empaques, en tuberías y conexiones submarinas. Quise mostrar esta lámina, como hoy en día está muy dado la tecnología del ChatGPT, le pedí que me hiciera una comparativa de materiales resistentes al H2S y CO2, y esto es lo que obtuve. Si ven, yo les di en base a la experiencia, desde los aceros al carbono, aceros de baja aleación, los inoxidables, los superduples, los duples, superduples, aleaciones de base níquel, el coloy, que tiene más contenidos de níquel, aleaciones especiales, la MP35N y el grado titanio, y los elastómeros, ¿no? Si ven aquí, vemos que el ChatGPT, en base a toda esa información que existe en las redes, pues me hace una tablita. Esto se me hizo muy buena. Hay que estar con la inteligencia artificial, sí me gusta. Comparto con ellos, pero más que nada, la experiencia que le estoy transmitiendo de esta presentación es a lo largo de 23 años que estoy en la industria. Bueno, pues aquí vemos que los aceros al carbono para la resistencia del H2S pues no resisten, y la resistencia al CO2 es muy moderada. Aquí tendríamos que ponerle, que le tendríamos que poner, pues son los inhibidores de corrosión, le tendríamos que poner otras cosas que nos permitan que el material no se dañe fácilmente, ¿no? Pero a medida que yo voy migrando a los nuevos materiales, a las nuevas aleaciones, pues si vemos, vamos cambiando desde buena resistencia hasta excelente resistencia. Yo les comentaba el titanio sí está súper padre, pero es un componente muy caro, que a lo mejor para un componente que yo puedo hacer algo, pues me permita que sí lo puedo emplear, pero me va a salir muy caro, ¿no? Entonces, aquí en este lado, no voy a exponer todos los componentes, pero aquí viene el comentario sociotípico. Esta es una tabla extraída del ChatGPT de inteligencia artificial, y todo lo demás que le estoy dando es en base a la experiencia. Por ejemplo, esta es una regla de dedos. Esto es bien fundamental. Está basado en la normatividad, en el pH del medio que yo voy a estar utilizando, y en base a la presión parcial de H2S en bars. Esto está en bars. Entonces nosotros metemos que toda esta parte de la región verde es aceros al carbono, y a medida que yo voy incrementando su presión parcial de H2S y su acidez, pues voy pasando hasta medios amargos, moderados, hasta severamente amargos. ¿Y qué tengo que cuidar? Su dureza. Por ejemplo, si yo voy a estar expuesto a un medio altamente agresivo, pues tengo que cuidar que las soldaduras, la raíz o la cresta de la soldadura, no pase los 22 Rowell C. Incluso el material propio, ¿no? Esto es bien importante, es una regla de dedo que tenemos ya en la industria petrolera, que controlemos la dureza para el material cuando va a estar puesto a ciertas presiones o a cierta composición de H2S o CO2. Otro de los modelos para predecir la corrosión son los modelos de CO2. La regla de dedo tenemos nosotros que a ciertas presiones parciales de CO2, tenemos nosotros nuestra severidad. Y aquí lo que tenemos que cuidar es que hay un software que se llama Predict,
que te predice, exactamente, te predice el comportamiento del material o qué velocidad de corrosión tú estimas tener en milésimas por año a través de este efecto del CO2. ¿Qué me hace el CO2? El CO2 me hace un pequeño desgaste en toda la superficie, ya sea interna o externa, al medio que yo voy a estar exponiendo. ¿Y qué me hace el H2S? El H2S me hace un agrietamiento total. O sea, ese no me va a avisar y se va a romper. Y el CO2 no, el CO2 lo que yo puedo estar midiéndolo y controlándolo a través del tiempo. Si, por ejemplo, si yo requiero media pulgada y sé que el material va a estar expuesto a CO2, pues incremento unas milésimas por pulgada por año, si va a estar 20 años, y si la velocidad de corrosión me dice que son 20 o 40 milésimas por año, pues yo le doy esa tolerancia de sobreespesor y que me dure los 20 años. Otro de los modelos para predecir para la corrosión de CO2, es lo que estamos haciendo el día de hoy. Les comentaba que estamos haciendo algunas pruebas. Es establecer ese límite de este material de aceros al carbono, que de pasar de 7, lo que dice la norma NEISMR, nosotros nos subamos hasta 10 o incluso nos podamos ir un poquito más allá. Quiere decir que si mi acero 4140 me ha resistido ciertas condiciones, bueno, ¿hasta dónde puede resistir esas condiciones? Y eso va a estar en función de la presión parcial de H2S que tengamos con la presión parcial de CO2. Entonces, esto es lo que está haciendo el instituto. Estamos calificando nuestro material en base a las experiencias que hemos tenido en los años, pero también en base a los nuevos requerimientos para aquellos campos donde tengamos alta presión, alta temperatura. Y bueno, los retos de la industria, les comentaba yo, son estos altos contenidos de H2SO2 en ductos, riser, equipo submarino y en equipos de procesos de cubierta, pues que sean más compactos en procesos de cubierta, que sean más ligeros. ¿Para qué? Para que ese peso lo podamos nosotros solventar a través de los materiales. Y bueno, esta es una tabla de lo que las alternativas que hemos visto. El instituto está muy preocupado por estos dos ambientes, los contenidos de gases amargos, que es el CO2 o el H2S. También no dejamos también la parte de erosión, corrosión y las condiciones de alta presión y alta temperatura. Estos son los tipos de fallas que hemos identificado en la industria de PEMES. Hemos tenido corrosión interna y externa, hablamos de ductos, fragilización por hidrógeno, hemos hablado de algunos encabezales de pozos, válvulas y árboles, fatiga por tensión, también lo hemos visto, desgaste mecánico y erosión, y una selección incorrecta del material, pues son el uso de aceros de carbono en ambientes amargos. ¿Qué hace Pemex? Lo que les comentaba, no porque me haya soportado 20 años ese material, pero si ya tengo yo pequeñas trazas de sulfídrico o mayores contenidos de CO2, pues ese material no va a aguantar, ¿no? Entonces tenemos que cumplir con la normatividad, la NEI CMR 175, y esto, pues, que nos permita que el material a las condiciones que va a estar expuesto cumpla con sus requerimientos. Esa es una foto de los colegas que tenemos aquí en el instituto. Esta es una foto que me gusta mucho porque fue en plena pandemia en el 2021, 2020, 2021. Y si ven todos con cubrebocas, y estábamos inspeccionando ese BOP, estábamos allí con un certificador a nivel internacional de la CTN, que nos estaba calificando el procedimiento y todo lo que estábamos haciendo en nuestro proceso. Entonces, esto es todo por mi parte. Si tienen algunas preguntas, comentarios, adelante, Alan. Sí, muchas gracias, doctor. De verdad que es muy valiosa tu aportación. Vamos a abrir un espacio para a ver si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. Si alguien de los asistentes quisiera preguntarle algo al doctor sobre la presentación que nos acaba de exponer. Es que ya se animó alguien. Ajá, es el doctor Oscar Armando. Adelante, doctor. Sí, bueno, una pregunta que quisiera hacerle al doctor. Básicamente, una limitante tendría que ser con la geometría y el tamaño de las piezas a recubrir, por los tamaños de los hornos o por el tipo de dispositivos para los recubrimientos. Sí, mira, es una buena pregunta, Oscar. De hecho, hoy estaba platicando con Víctor, que es el estudiante de parte de ustedes.
me decía, oiga, tenemos una limitante en los tamaños de las piezas que voy a recubrir. Y ya estamos hablando específicamente las piezas que vamos a recubrir con boro. Yo le decía, bueno, ¿cuál es la limitante que yo tengo? Dice, bueno, es que los hornos actuales aquí en México, la cámara que tienen es muy pequeña. Yo le decía, no te preocupes, tú dame las dimensiones y yo te lo consigo. Mira, voy a retomarme en el tiempo, Oscar. Cuando estaba haciendo mi doctorado, yo tenía la necesidad de llevar muestras a un tratamiento térmico de 1600, 1800 grados centígrados. Aquí en México no lo tenemos, pero gracias a una oportunidad que me dio la Universidad de McGill en Montreal, me fui a hacer mi parte experimental. Y allá la desarrollé toda esa parte experimental de tratamientos térmicos que desarrollé a esas temperaturas. Diseñé un material intermetálico, súper bien, sí estuvo bien, pero el problema es que la infraestructura a veces aquí en México no la tenemos, pero sí la podemos conseguir en otras partes del mundo. Yo le decía a Víctor hace un rato, una hora y media, decía, dame las condiciones que requerimos, Víctor. Mira, en la industria ya tenemos identificado una problemática. Nosotros como México estamos desarrollando tecnología propia mexicana que nos permita hacer ese recubrimiento. Entonces, no me voy a limitar yo en la infraestructura que no tengamos nosotros en un tecnológico, en la UNAM, o que no tengamos en la Universidad Michoacana, que yo también ahí trabajé mucho y hice mi maestría allí. Yo recuerdo que usé unos hornos con unas dimensiones de 30 por 30. Quedó de darme esas dimensiones. Sí, es un alimentante, Oscar. Sí, es una limitante tal vez aquí, pero no en otros países, ¿no? Yo recuerdo que también en Japón, me habían ofrecido un horno, grande a nivel industrial que nos permita hacer esas pruebas, que tengamos. Bueno, entonces yo le decía, bueno, a lo mejor la limitante ahorita está en el momento, la parte de desarrollo experimental. Una tesis de doctorado es eso. Yo quiero que tú primero me digas si realmente a ciertas condiciones va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, si nosotros funciona, pues ya lo vamos a nivel de la industria. Ya metemos esa pieza a unas condiciones de presión, temperatura y flujo. Entonces, sí hay limitantes tal vez aquí en México, pero yo creo que en otras partes del mundo podemos conseguirlo. Entonces, las dimensiones sí son importantes para los recubrimientos. Incluso ahorita, aquí en el Politécnico, hace un mes me contactó un doctor y que les llegó una por plasma, una pistola de depositación de lesión resistente a la corrosión como por plasma. Quiere decir, es como si tú estuvieras pintando una pieza, pero al lugar de estarla metalizando, como ya hay un metalizado, no, es ya una depositación completa de una lesión resistente a la corrosión. Entonces, eso todavía no lo han utilizado, les llegó el equipo hace un mes y medio, me invitaron a que vaya a sus instalaciones y de cierta manera lo que quieren ellos probar es eso, que empecemos nosotros como país, ya otras partes del mundo ya lo están haciendo. Yo recuerdo que hace como unos 15 años, en el 2011, 2012, hice un recorrido a nivel mundial, donde vi otras tecnologías que aquí en México no teníamos. Hicimos nuestro centro en el 2014, empezamos a construir nuestro centro del CETEP, donde me traje muchos equipos de varias partes del mundo que nos permitan solventar este tipo de pruebas, ¿no? Pero no tenemos un horno allí en el CETEP que ahorita recuerde para específico, para grandes dimensiones, no lo recuerdo, pero podemos buscarlo. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más de la comunidad quisiera hacer alguna pregunta? Los estudiantes de maestría, doctorado de aquí de Ciencia de los Materiales, por favor, para aprovechar el amplio conocimiento del doctor. Y si no le puedo responder, le decimos al ChatGPT que me diga, ¿no? Sí, eso sería lo ideal también. Sí. Mira, si no hay más preguntas, quiero compartirles a todos que sí es padre, las redes de inteligencia artificial, yo las utilizo mucho, pero básicamente cuando nosotros, en base a la experiencia que hemos incursionado aquí dentro del instituto, pues nos permite tener ese conocimiento que la industria requiere, ¿no?
Entonces, hace 20 años no estaba el ChatGPT, pero estaban las pruebas experimentales que desarrollábamos en laboratorio. Tengo colegas aquí dentro del instituto que hicieron conmigo mi maestría y doctorado, que están aquí también dentro del instituto y que a veces conversamos con ellos y decimos, bueno, ok, me parece muy bien la inteligencia artificial y me dice qué materiales y todo eso, pero si tú le preguntas, vamos a poner de esa tabla, yo le hice una pregunta específica, si le preguntas, ok, ¿y hasta cuánto puede soportar el acero, el carbono, el H2S y SO2? Y no tiene ese dato. No está registrado ese dato. Entonces, es por Ujú. ello que nosotros estamos incursionando en hacer estas pruebas experimentales. La mayoría de las industrias, como hablando de grandes empresas, Schlumberger, Halliburton, todos ellos tienen sus propias pruebas que han desarrollado, ¿no? Y por eso mismo desarrollan su propia tecnología. Aquí, igual al instituto, en base a nosotros, de la experiencia que tienen muchos los colegas, en base al conocimiento de que se va a comportar. Yo le decía a Víctor hoy, Víctor, yo sí me parece muy bien todo lo que estás haciendo, pero ¿por qué científicamente? ¿Qué está pasando, no? O sea, esos los estudiantes de doctorado tienen que saber qué está pasando, por qué está pasando y qué están proponiendo nuevo e innovador, ¿no? Entonces, esas experiencias se las quiero compartir porque no nada más es estudiar el doctorado, sino también que nos permita dar respuesta a lo que estamos haciendo realmente científicamente y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta. Sí, adelante, Alan. De acuerdo con las normas internacionales que mencionaste, como la NACE, la API, la ASME, para la selección de los materiales, ¿cuál consideras tú, doctor, que sería la principal limitación que tienen estas normas frente a las condiciones reales de operación en los campos petroleros, sobre todo aquí en México? Sí, mira, es una buena pregunta. Fíjate que me voy a poner una diapositiva aquí, permíteme un poquito. Esto es lo que tiene NACE MR 175. Bueno, te voy a decir cuál es la limitante que yo he vivido. En dos casos, dos análisis de fallas que he hecho aquí en el interior del instituto, me ha tocado que el material que nosotros seleccionamos, está fuera de norma. Y qué bueno que lo haces la pregunta, Alan, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que no hubo una preselección del material desde antes que iba a estar expuesto a esos ambientes. Si está fuera de norma, ¿qué quiere decir? Pues que no te garantiza la normatividad, esa seguridad que tú quieres que el material funcione. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Pues tendría que hacer una serie de pruebas a estas condiciones de presiones parciales de CO2 y acidez para ver si el material me aguanta o no me aguanta. Lo hicimos para un caso de los ayaxiles, recuerdo hace como, ya tiene como 10 años, 11 años, estaban con 60 grados centígrados, pero tenían una presión y 20% de CO2 y 20% de HCC que se salía fuera de norma. Tuvimos que mandar a hacer pruebas a Houston, allí a Etsoba, recuerdo que fue en Etsoba, y se tardaron alrededor de 6 meses. Nos tardamos más en hacer las pruebas que en construir lo que íbamos a hacer, la red de ductos. Pero, ¿qué nos da esa garantía de que realmente cuánto soporta el material? Y lo comenté hace un rato que la inteligencia artificial sí te dice que te puede soportar ciertas condiciones, pero no te dice cuánto, ¿no? Es la única diferencia. Entonces, para mí, la NACE MR 175 está súper bien, es una regla, es una norma que te permite, con una seguridad que el material que tú vas a estar utilizando a ciertos medios, sí, pero ¿qué pasa cuando ya está fuera de la norma? Pues cuando está fuera de la norma hay que hacer pruebas, Alan. No hay otra, ¿eh? Para que nos Ok. garantice que ese material va a soportar esas condiciones. ¿Sí? Sí, sí, está muy claro, doctor. Muchas gracias. No, al contrario. Pues les agradezco a todos. No sé si hay más preguntas, comentarios. También se vale críticas también, ¿eh? Pues parece que no, doctor, pero dejo en el uso del micrófono al doctor Oscar Armando para que dé un mensaje de cierre y de despedida. Muchas Sí, gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias.
Bueno, sí, muy interesante la plática, doctor. Pues le agradecemos mucho su participación y en breve pues, le estaremos haciendo llegar su carta de participación y y pues muchas gracias nuevamente. Si no tenemos ya nada, algo adicional por ahí, pues les agradecemos a todos la participación y su asistencia y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Sí, gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien, doctor. Vale, hasta luego. Gracias. Gracias, Doc. Hasta luego, muchas gracias.